bienvenidos. Iniciamos las clases del día de hoy del quinto de secundaria, el área de ciencia y tecnología. La actividad que vamos a desarrollar es la actividad número 9, parte 1, que se titula Comprendemos la medicina tradicional a la luz de la ciencia. Esto corresponde a la experiencia de aprendizaje número 4, que va del 24 de junio al 23 de julio. Ahora veamos el propósito de aprendizaje. En esta actividad emplearemos el conocimiento científico para explicar algunos casos de cómo funciona la medicina tradicional. La competencia que vamos a desarrollar es explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Las capacidades que vas a desarrollar son: comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. También evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Criterios de evaluación. Utiliza conocimientos científicos al construir su explicación sobre cómo funciona la medicina tradicional y cuáles son los aportes de la ciencia y la tecnología a la medicina. Siguiente criterio. Emplea o refiere evidencia científica pertinente para apoyar la explicación. La evidencia de aprendizaje que vas a presentar el día de hoy vas a redactar un texto donde vas a explicar qué aspectos de la fitoterapia son reconocidos por la ciencia, es decir, la medicina, y qué acciones realiza el Ministerio de Salud respecto a la medicina tradicional. ¿Qué necesitaremos? En esta clase vamos a necesitar tus saberes o talentos, vamos a leer el texto, conceptos clave para comprender la medicina tradicional, un cuaderno o folder, plumones, lapiceros u otros materiales que tengas a tu alcance, y también mucha creatividad para presentar el reto. Recuerda anotar todas tus respuestas en tu cuaderno y luego guardar en tu portafolio. 4. Recuperamos los saberes previos. Paso 1. Como actividad inicial vamos a leer la siguiente situación. Es sabido que en la mayoría de familias, cuando hay diversidad de malestares tales como dolor de estómago o en alguna otra parte del cuerpo o algún tipo de infecciones, los abuelos aconsejan emplear algunas hierbas para aliviar el malestar. Por ejemplo, si las personas tienen bronquitis y viven en ceja de selva, lo más probable es que les aconsejen tomar una infusión de achiote. Ahí vemos la imagen del achiote. Respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué tiene el achiote que alivia y cura el malestar? Y en general, ¿qué tienen las plantas que pueden aliviar y curar algunos malestares y enfermedades? Respondemos a modo de lluvia de ideas. Recuerda que no hay respuesta mala aquí. Atento, atenta, aquí entramos de lleno al desarrollo de la clase. 5. Construyamos nuestros aprendizajes. Paso 2. Leemos el texto, conceptos claves para comprender la medicina tradicional. Fitoterapia. La fitoterapia es un neologismo empleado por Henri Leclerc, médico francés, 1870-1955, en los comienzos del siglo. Desde entonces, la palabra fitoterapia es utilizada para designar la utilización de las plantas medicinales con fines terapéuticos, que serviría más tarde para diferenciarla de la forma de curar actual, la medicina sintética o convencional. En 1980 ya contaba con una definición más acabada. Terapia complementaria que utiliza plantas o partes de ellas donde el empirismo de la medicina tradicional se transforma en fundamento científico. En otras palabras, a la medicina tradicional o autóctona se la pone a prueba en laboratorios siguiendo el método científico para validar o descartar el uso popular. De esta forma, organizaciones e instituciones mundiales
se han ocupado de este aspecto y divulgan sus resultados para asegurar el uso correcto, eficacia y seguridad de los recursos medicinales vegetales. Aunque es reconocido por la Organización Mundial de la Salud, OMS, el problema de cómo armonizar la fitoterapia con la llamada medicina convencional no ha sido resuelta del todo. La OMS reconoce la importancia de las plantas medicinales en el tratamiento y prevención de múltiples enfermedades, como también de la relevancia a nivel económico al ser una fuente de descubrimiento de nuevas drogas. En algunos casos, tienen un costo inferior a la síntesis de nuevos fármacos. El regreso del interés científico sobre las plantas medicinales, investigando su riqueza y variabilidad química, ha impulsado una revalorización de su empleo en muchas partes del mundo, representando una forma complementaria de curar, en que el empirismo de la terapia queda atrás en función de la evidencia científica, armonizando la medicina tradicional con las terapias oficiales de cada país. Características de la fitoterapia. A diferencia de la medicina sintética o convencional, la fitoterapia utiliza matrices vegetales complejas. Estas matrices las constituyen plantas enteras, partes de ellas, hojas, raíces, etc. Y también productos de estas, resultados de tratamientos directos con algún disolvente o medio que concentre los compuestos afines y facilite su administración. Son los llamados extractos. En cualquier caso, en esta matriz compleja nos encontramos con un sinnúmero de compuestos de diferente naturaleza química. A esto se le llama fitocomplejo. El fitocomplejo es la mezcla de sustancias activas y otras acompañantes que actúan en un conjunto para lograr un mismo fin terapéutico, que no sería el mismo si se administraran por separado, o sea, como monosustancias. ¿Medicina alternativa o complementaria? Si la fitoterapia es una terapia que utiliza mezclas de sustancias de mediana a baja actividad, será útil en afecciones de mediana o baja gravedad, esporádicas, leves, reversibles o bien para atenuar síntomas leves de afecciones crónicas o limitar su evolución. En este último caso, constituirá solamente un complemento, así también como en la prevención de eventos degenerativos. Una terapia blanda solo puede constituir una alternativa en episodios de la misma naturaleza. Por lo tanto, el término alternativo será relativo, pues si se utilizan las bondades de las plantas medicinales para mitigar molestias y síntomas de enfermedades crónicas o graves que son tratadas por un medicamento potente derivado de la medicina convencional, incluyendo los fitofármacos, nos referiremos a la fitoterapia como terapia complementaria. El término alternativo puede llevar a graves errores terapéuticos. Cuando hablamos de una alternativa, estamos eligiendo una opción por sobre otra. Cuando esta elección contempla una terapia blanda en una enfermedad aguda o grave, ciertamente no es la alternativa correcta. Por lo tanto, sea cual sea el padecimiento, lo responsable sería considerar, al referirse a la fitoterapia, de una terapia complementaria, pues no niega la opción de un tratamiento convencional o bien otros complementarios. Otro aspecto que fomenta el cuestionamiento con respecto a la efectividad y seguridad de las plantas medicinales y sus productos es el aseguramiento de calidad. El aseguramiento de calidad es un proceso que consta de controles de acuerdo a protocolos internacionales que incluyen desde el cultivo y cosecha de la especie vegetal hasta controles en el producto terminado, sea este la planta en su estado natural o un producto de esta. También es fundamental asegurar el efecto farmacológico deseado y el contenido uniforme de las sustancias activas en el caso de los productos como los fitomedicamentos. Lo anterior se logra
a través de un proceso llamado estandarización. En un preparado estandarizado es más fácil establecer las dosis terapéuticas y minimizar la aparición de efectos indeseados, puesto que se asegura la uniformidad de contenido y de sustancias activas, lo que se logra a través del uso de marcadores químicos o biológicos. Mientras no se cumpla con los requisitos anteriormente mencionados, ni se adopten los lineamientos entregados por la OMS en 2002, los productos naturales y sus preparaciones difícilmente serán considerados por la comunidad científica para complementar las terapias en base a fármacos sintéticos. Ahora veamos la medicina tradicional. La OMS definió la medicina tradicional como prácticas, enfoques, conocimientos y creencias sanitarias diversas que incorporan medicinas basadas en plantas, animales y o minerales, terapias espirituales, técnicas manuales y ejercicios aplicados de forma individual o en combinación para mantener el bienestar, además de tratar, diagnosticar y prevenir las enfermedades. Nuestra población ha desarrollado durante siglos conocimientos y prácticas de salud basadas en su experiencia, constituyendo sistemas de salud que incorporan otras formas de relaciones en sus procedimientos de curación o sanación, tales como elementos del ritual, la cosmovisión y la interrelación de terapias. La medicina tradicional, parte importante de la cultura de nuestros pueblos, con sus prácticas y agentes, no solo se constituyen como un importante sector de atención informal de salud en el país, además son eficientes agentes comunitarios de salud, aportando al fortalecimiento de la identidad local, regional, la cohesión grupal y el orden social y moral de la comunidad. Cabe precisar que estos sistemas de salud tradicionales cuentan con diversos componentes tales como los síndromes culturales, los ritos y su cosmovisión, los agentes de medicina tradicional, los recursos curativos como las plantas medicinales, minerales, animales y las terapias. Todas estas áreas existen y se desarrollan en forma interrelacionada. Hoy se trabaja para integrar la medicina convencional que utiliza técnicas y tratamientos estandarizados con medicamentos científicamente probados, con el sistema de la medicina tradicional que utiliza tratamientos personalizados no convencionales que ayudan al organismo enfermo a curarse para conservar la salud. El Centro Nacional de Salud Intercultural, CENSI, a través de su Dirección Ejecutiva de Medicina Tradicional, investiga los sistemas tradicionales y sus tecnologías con enfoque integral, socioantropológico y sanitario de los pueblos indígenas, amazónicos y andinos y la población afroperuana. Capacita y transfiere tecnología para tener servicios de salud con pertinencia cultural y promover en estos pueblos la prevención, control de enfermedades tales como el VIH, SIDA, la tuberculosis, la hepatitis B, el cáncer, entre otras. Paso 3. Respondemos las siguientes preguntas. A. ¿La fitoterapia es una terapia alternativa o complementaria? Explicar. Para responder estas preguntas tendríamos que recordar que la fitoterapia es una terapia que utiliza mezclas de sustancias de mediana o baja actividad. Es decir, la fitoterapia se utiliza para tratamiento de enfermedades de baja gravedad, esporádicas, reversibles, ¿no? Entonces podemos decir que la fitoterapia no puede ser una alternativa porque nos puede llevar a errores terapéuticos, porque si elegimos a la fitoterapia como alternativa sobre otro tratamiento de enfermedades crónicas,
estaríamos diciendo que la fitoterapia va a reemplazar los medicamentos potentes de la medicina convencional. En conclusión, la fitoterapia se puede considerar como una terapia complementaria, no alternativa. Tú puedes agregar aquí algunos puntos más. B. ¿Qué es la estandarización? Recordemos de la lectura qué era la estandarización. Era un punto a tener en cuenta respecto a la calidad de la fitoterapia. Por ejemplo, cuando se controla la efectividad y seguridad de las plantas desde su sembrío hasta el producto terminado, a eso se llama estandarización. También cuando se asegura que el producto terminado tenga de manera uniforme todas las sustancias activas en los productos para el tratamiento. A esto se llamaba estandarización. Tú puedes agregar algunos puntos más aquí. 6. Reflexionamos. La gran accesibilidad de las plantas medicinales y sus productos elaborados, el concepto de que todo lo natural es bueno, la falta de fiscalización con respecto a la producción, su expendio, la publicidad o la idea de plantas milagrosas que curan enfermedades serias favorecen la automedicación y los problemas de salud pública tratados en el punto anterior. Un clásico y preocupante ejemplo lo constituye la ingesta de productos naturales y plantas medicinales por embarazadas. Si las mujeres embarazadas deben evitar el uso de cualquier fármaco durante los primeros meses de embarazo, ¿por qué va a ser una excepción el uso de plantas medicinales? Si quienes sufren de alguna afección renal o hepática deben evitar el uso de fármacos que tengan una especial afinidad por estos órganos, ¿por qué va a ser una excepción el uso de plantas medicinales? Estos casos ponen en evidencia la falta de educación y de divulgación de información. Paso 7. A partir de todo lo anterior, expliquemos ¿por qué las mujeres embarazadas deben evitar la ingesta de productos naturales y plantas medicinales? Aquí vamos a responder de acuerdo a la lectura anterior. 7. Llegó el momento de aplicar todo lo que hemos aprendido hasta este momento. El reto de esta semana es el siguiente. Debes redactar un texto donde vas a explicar qué aspectos de la fitoterapia son reconocidos por la ciencia, la medicina, y qué acciones realiza el Ministerio de Salud respecto a la medicina tradicional. Ten en cuenta todo lo que hemos tratado el día de hoy para resolver el reto. 8. Evaluamos nuestros avances. Aquí vas a colocar un aspa de acuerdo a lo que consideres. Tenemos la competencia explica el mundo físico y también los dos criterios de evaluación que al inicio presentamos. Vas a colocar un aspa donde tú creas conveniente, lo logré, estoy en proceso de lograrlo, o también vas a escribir qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes en cada uno de los criterios de evaluación. Ahora te dejamos algunos recordatorios para presentar tus evidencias y cuidarte. Recuerda guardar el avance de tus productos en tu portafolio, ya sea en físico o digital. Nos vemos la próxima semana. Te animamos a suscribirte al canal para recibir nuevos videos cada semana. ¿Por qué deben evitar las mujeres la ingesta de plantas medicinales o fármacos, fitofármacos? Como vimos en la lectura, es porque tal vez desconocen que en los primeros meses las células embrionarias se están formando. Y si consumen de manera no racionalizada las plantas o medicinas, como infusiones, etc., por lo general van a tener algunos problemas respecto a los bebés con el peso, malformaciones congénitas, parto prematuro y otros trastornos. Entonces aquí es muy importante la información.